Bueno, rector magnífico, señores presidentes del Real Patronato del Museo del Prado y de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, señor director, queridos amigos, para mí es un honor y un compromiso estar en esta 10ª celebración de esta relación entre la triple banda, entre la Complutense, que es mi universidad, el Museo del Prado, que es la casa mía y la de todos, ¿no? y la Fundación de Amigos, ¿no? Y bueno, pues me alegro por la continuidad, me alegro por lo poblado de la asistencia y me alegro también por el tema que nos toca este año, 4º centenario de la muerte del Greco, que no solamente sirve para celebrar algo que todos celebramos, la existencia de un pintor genial, sino para incluso, a través suyo, comprometernos con reflexiones que él mismo, que desbordó su época, también nos pueden desbordar a nosotros. Este curso está hecho al hilo de una maravillosa exposición que se inauguró hace poco en el museo, el Greco y la pintura moderna. Se llama La resurrección del Greco, el curso. Y bueno, yo creo que todas esas cosas, el Greco y la pintura moderna, la resurrección del Greco, deben iluminarnos para hacer una reflexión no solamente sobre el portento, la singularidad, el valor de este gran pintor, sino para hacer una reflexión sobre el arte y sobre nosotros mismos, ¿no? Quiero empezar mi conferencia, que es en parte una conferencia que va a hablar, dice así de una forma quizá demasiado arrogante, 10 instantáneas. Yo diría que 10 instantáneas tienen que tener algunos peldaños. Yo voy a también apoyarme para llegar a las 10 instantáneas en algunos peldaños, que está en diálogo con parte de la esencia de la exposición de Greco y la pintura moderna, que todos ustedes van a ver, como también la de la biblioteca del Greco, que es una contribución esencial para la irradiación del Greco. Pero yo quiero empezar mi conferencia con esta imagen, que está hecha por un anciano de 86 años, llamado Pablo Picasso, de un cuadro que estuvo en el Museo del Prado cuando hubo la exposición de Picasso y los maestros antiguos, ¿no? En el Picasso Tradición y Vanguardia, que Picasso lo hace en los 5 últimos años de su vida, con 86 años, en un momento en el cual realmente pues, uno no tiene más remedio que afrontar la verdad, que es la muerte, ¿no? Y entonces, claro, lógicamente la verdad fluye con esa perspectiva de la muerte, ¿no? Y entonces, algo que había estado trajinando en su propio interior desde la adolescencia, de repente lo hace aflorar a la superficie. Lo que hace aflorar a la superficie en este cuadro, no solo por lo que lo pueden ver, que es un cuadro que uno así, si no lo ha visto antes, pues puede reconocer, se llama El Mosquetero, en principio de una manera muy inocua. Uno puede pensar, pues es un homenaje que hace el anciano Picasso a los maestros antiguos, quizá a lo mejor pues pensando en los pintores holandeses, en Rembrandt, en Hals, quizá pensando en Velázquez el Greco, etcétera, ¿no? Pero que en cuyo bastidor hay una firma que en vez de poner Pablo Picasso, escribe Picasso como firma Doménicos Theotokopoulos Fanring da Silva. Así, se despacha de entrar. Es decir, es una confesión diciendo: mis padres son el Greco, Rembrandt, Velázquez. Eso solamente se puede decir cuando uno se despide de la vida, que es confesar un poco realmente algo que has estado toda tu vida mascullando, pero que al final puedes decir con gran libertad, ¿no? Esta imagen formidable, no solamente de la etapa final de Picasso, que es hoy muy valorada, sino es también
formidable para hacer una reflexión muy rápida, que no solamente es para mi conferencia, sino para un poco el sentido del curso. La primera tiene que ver con lo que llamaría yo la cruz de la historia, ¿no? Que no solamente es la cruz de Cristo, sino la cruz de la vertical y la horizontal. Uno puede estar, y estamos tentados, y por eso quizá hoy urja más llamar la atención al respecto, con la idea de que estamos en una red en el cual evidentemente podemos dominar horizontalmente todo lo que ocurre a nuestro alrededor de una forma instantánea. Esto es un gran progreso que debemos celebrarlo. Pero hay que tener cuidado con las redes, porque las redes, cuando de repente simplemente son horizontales, pueden ser redes de araña en la cual uno cree en el presente dominar absolutamente todo lo que tiene que saber y se encuentra en esa red atrapado y puede acabar no solamente atrapado, sino digerido por una araña que es el tiempo. El presente, en realidad, es lo único que no existe. En realidad, el presente es una construcción del pasado y eso que nosotros idolatramos, que es el futuro, es un gran vacío, que en cualquier caso no es producto del presente, sino es producto del pasado. Hace poco, un periodista y también pensador y ensayista español, Javier Cercás, publicaba en un dominical de un diario madrileño un artículo sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de que realmente como el presente es lo único que no existe. ¿Por qué digo esto en esta reflexión, que tiene que ver mucho con el Greco? Porque, en cierta manera, hoy cuando se hace una confrontación entre el arte moderno y el arte del pasado, yo, desde hace tiempo, siempre a mis alumnos les propongo una no hipótesis, no una afirmación aseverativa, apodíctica, que les digo, realmente cuando hay alguien que dice solamente me interesa el arte del pasado y nada del presente, o alguien que me dice solamente me interesa el arte del presente y no me interesa el arte del pasado, ahí hay una clave para identificar a alguien que no le interesa el arte en absoluto. Es decir, el arte es un diálogo presente y pasado, ¿no? Entonces, quiero decir que la red horizontal, para que no te devore la araña del tiempo, tiene que tener un hilo vertical, que es el hilo de la memoria, ¿no? Es el hilo que nos muestra Picasso. Picasso, considerado como el personaje más rompedor, más innovador e incluso más destructor, ¿no?, entre todos los artistas del siglo XX, sin embargo, al final, de una manera explícita, hace un homenaje a quien habían sido sus maestros tutelares que estaban distribuidos a lo largo de los siglos anteriores. El presente es una construcción del pasado, nosotros somos una construcción del pasado, el futuro no existe. Realmente, si el futuro tiene existencia, es por el pasado que nosotros arrastramos hasta hoy. Y hoy, ahora mismo que estoy hablando, ya es pasado. Es muy importante tener en conciencia esto para saber que al lado de cualquier instantaneidad actual debemos tener una sonda para el pozo de la memoria, que es realmente el que nos da un poco la identidad de nuestro propio ser, ¿no? Eso por un lado, ¿no?, que con esta imagen de Picasso yo creo que queda muy bien refrendado, ¿no? Luego vamos a ver después cómo Picasso, no de forma tan explícita y proclamadora como lo hace en este cuadro, pero cómo realmente tuvo una relación muy estrecha con el Greco desde su adolescencia. Pero aparte de eso, yo creo que también hay otra reflexión, y acabo con eso mi prólogo, antes de haber una secuencia de imágenes instantáneas que se llama así mi conferencia, que es aclarar el término de influencia. Generalmente, en la historia del arte, cuando se habla de influencia es porque de repente hay o bien la documentación de que un artista ha visto a otro artista de una forma explícita y entonces, vamos a decir, como en el lenguaje popular, ha copiado algo que le ha parecido interesante, lo cual ya es una operación intelectual muy compleja, ¿no?, el apreciar que sea interesante y copiarlo.
o sea, no lo descalifica en absoluto, pero se entiende eso, o bien, si no se puede encontrar la prueba efectiva, ¿no?, de que realmente ha habido una visión directa de una obra, cuando realmente hay un documento que lo acredita. Sin embargo, eso no puede, ni mucho menos, resolver el tema de las influencias en el arte. Un gran maestro, que fue precisamente el primer presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, don Enrique Lafuente Ferrari, en un libro memorable, hablando un poco de las influencias que había recibido Goya y las que había producido, dio con un título magistral, que yo hago mío aquí, para hablar del tema de las influencias y sus zonas oscuras, que los historiadores del arte, generalmente siempre necesitados de una linterna, no conseguimos captar por ser refractarios a las sombras. Que en el libro sobre Goya habló de influencias, confluencias y coincidencias. Esto es muy importante. Es muy importante en general, para entender que la influencia no tiene que ser simplemente un préstamo directo, que un artista ve una cosa y la copia. Puede realmente confluir con ella, es decir, coincidir, aunque no haya visto. Y puede coincidir casualmente con ella, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, pero ha ocurrido mucho más en la época contemporánea, porque cuando Picasso nació en 1881, hijo de un profesor de Bellas Artes de Málaga, y que se desarrolló en la época de la Restauración, entre 1880 y se fue a París en 1900, pero quiere decir que en plena época de Restauración, entonces el mapa geográfico de los artistas se había ampliado de una forma indiscriminada. ¿Cómo se puede desconocer que un personaje que había nacido en un pueblo de Extremadura, que a lo mejor había podido acceder a una capital, digamos hoy, de provincias, y que el único arte que había visto, aparte de ver en el retablo de su iglesia, más o menos desgraciado en función de las posibilidades aleatorias de lo que podían ser sus mecenas eclesiásticos, había visto 5 cuadros, 6 cuadros, había visto los cuadros que después estaban en el taller de su maestro, y luego, a lo mejor, los de sus condiscípulos. Es decir, un artista español del siglo XVII, el Greco mismo, podría ser que tuvo mucho más recorrido, puesto que su vida fue más agitada y tuvo un paisaje visual más amplio, pero incluso el paisaje visual de un pintor español del XVII a lo mejor se podía limitar, al cabo de su vida, a haber visto 100, 200 cuadros. Es decir, cualquier exposición del museo tiene más cuadros. No digo el museo, que tiene 1.500 expuestos. Es decir, realmente el paisaje visual era tan mínimo que realmente casi asfixiaba, ¿no?, por su pequeñez. Sin embargo, en la época que nace Picasso no solamente existe la multiplicación de los museos. Por supuesto, el Museo del Prado se había inaugurado en 1819, pero había una red, muchas veces, de museos creados gracias a los préstamos del Museo del Prado, museos provinciales, y entonces, de repente, había no 1.500, sino 10.000 cuadros a la vista, o esculturas. Y no solamente eso, había después 100.000 o 200.000 cuadros a la vista sin moverse uno de Málaga o de La Coruña o de Madrid, porque habían ya de repente fotografías. De repente el paisaje visual se había aumentado de una forma vertiginosa. Quiere esto decir que evidentemente el contacto de la influencia, como se entiende en la historia del arte, había quedado en una pequeñez ridícula. Y la confluencia y la coincidencia se habían multiplicado de forma exponencial, ¿no? Estamos viendo que de repente la resurrección del Greco es precisamente, aparte de por qué se produce, que lo vamos a hablar inmediatamente, se produce en el momento en el cual la irradiación del arte se ha multiplicado por un 1000%, por un 10.000%, ¿no? Y entonces de repente
el amasijo cerebral en el cual tantas percepciones se fraguan para crear una obra, ha cambiado completamente de perspectiva, ¿no? Sea bueno esta imagen de Picasso, no solamente para reverenciar la importancia de lo vertical en una época completamente horizontal como la actual, en el cual es una demostración práctica inequívoca de que realmente se innova en la medida en la cual uno realmente medita sobre la memoria, sino también para plantearse el problema de algo que nos concierne completamente, que es que ya estamos tan estrechados en la red de confluencias que vamos a coincidir en muchas cosas y que debemos prepararnos para el susto que eso significa. Pero ya meterme en materia. Yo he dicho que voy a hacer 10 instantáneas, es una manera de hablar, pero me gustaría que esas instantáneas, que no sé si son 10 o 9 o 12, les quedara a ustedes simplemente como unos flashes mentales en el que vieran un poco ese tráfico en el que se desarrolla la memoria del arte, ¿no? Y quiero empezar con esta obra que es quizá la primera obra gran capital del Greco, que es, todos lo saben, el entierro del conde de Orgaz, que está en la iglesia de Santo Tomás de Toledo, que es el entierro del conde de Orgaz, que lo pinta en torno a 1586-88, un momento en el cual está en la madurez de su instalación en España, y es un cuadro que muy rápidamente vamos a ver de una forma muy espasmódica, pero yo creo que significativa, sus consecuencias, ¿no? Es un cuadro funerario, eso es importante. Es un cuadro que además el Greco hace en función de repente una pequeña parroquia de Toledo que ha ganado un pleito en España. Los pleitos duran siglos, este duró 3. Y de repente, al final, hay un fallo a favor y una pequeña parroquia absolutamente que estaba absolutamente exánime se convierte en una especie de chalet de lujo, que puede hacer encargos increíbles y coger a un pintor que se ha instalado italiano, griego, de fama, y le encarga un cuadro un cuadro de historia de gran ambición, en el que hay un montón de personajes, y hace este cuadro formidable, el Greco. Un cuadro escondido en una pequeña iglesia de Toledo y que sin embargo tiene una irradiación atómica. Una primera consecuencia, desde luego no arbitraria. Es arbitrario que yo ponga aquí de repente la rendición de Breda. No la pongo tampoco por capricho. No se asocia con el Greco. Lo que sí se asocia con el Greco es que no solamente Velázquez, sino su suegro y maestro Pacheco tenían un respeto reverencial por el Greco al que visitaban. Y es un clásico que uno de los factores fundamentales para el desarrollo del arte de Velázquez es el Greco. Es un clásico en el sentido, no porque fuera un clásico para los contemporáneos, pero es un clásico en la historiografía del arte. El Greco, el Velázquez, comprende el sentido del retrato del Greco. Entonces comprende la idea de la agrupación de cabezas singulares. Comprende cómo la agrupación de cabezas singulares no estorban a una historia vertical que se forma con un elemento sobrenatural injertado, que es el abrazo entre dos santos que recogen al conde de Orgaz, que es el que ha pagado esa capilla en la Edad Media, y que aquí se convierte en un abrazo entre Ambrosio de Spínola, en un tema guerrero,
pero también hay un agolpamiento de cabezas. Pero en 1849-50 hace Gustave Courbet el entierro en Ornans, una pequeña localidad del Franco-Condado, en Francia, que había pertenecido a España hasta fechas relativamente recientes. Y Gustave Courbet, 1811-1875, un personaje crucial para lo que se llama la pintura realista, hace este cuadro, que es un cuadro que es misterioso, porque es un cuadro sorprendente, escandaloso, que a los contemporáneos les produjo una alteración porque no podían entender cómo se podía dar un tamaño tan descomunal a una boda, a un entierro de paletos en una pequeña localidad, pero que una historiadora del arte estadounidense, Linda Nochlin, asoció valientemente con el entierro de Orgaz. ¿En función de qué? No había ningún documento. No sabemos por qué Gustave Courbet no fue a ver el cuadro del conde de Orgaz. Quizá a lo mejor pudo haber alguna reproducción. No hay ninguna prueba. ¿En función de qué pudo haber esa coincidencia en un tema funerario, en un entierro, entre una obra pintada en 1586 y otra pintada en 1849-50? Pues en función de una cosa, y ahí hablo un poco de las confluencias que decía el maestro Lafuente Ferrari, en función de lo que también en un momento determinado dijo el que descubrió las cataratas de Niágara, que llegó a su pueblo y dijo de repente: he visto las cataratas de Niágara, unas cataratas que caen mares, y le decían: ¿pero qué prueba tienes? ¿Que las he visto? Es decir, ¿qué prueba hay? Pues no sé, pero desde luego realmente lo que dice Linda Nochlin tiene mucho sentido. No voy a detenerme porque no es el motivo, sino lo que quiero crear es un poco, como decía, los peldaños de progresivamente la modernidad del Greco, ¿no? El Greco que insemina a Velázquez, eso lo vio bien Manet, que cuando llegó en 1865 a España dijo: el arte español es el Greco, Velázquez y Goya. En realidad dijo al revés. Dijo el Goya, Goya vio Velázquez, Velázquez vio el Greco. Ahí está. Quiero poner este cuadro, que en cierta manera es un truco, pero es de Edgar Degas. Digo es un truco porque es el coro de 1876, porque Degas es uno de los primeros coleccionistas franceses del Greco. ¿Por qué Edgar Degas, que llamamos falsamente impresionista, cuando era un furibundo antiimpresionista, le interesaba el Greco? Hay muchos motivos, ¿no? Entre ellos, yo creo que uno que no se puede ver aquí, pero yo lo que pasa es que he cogido esta obra que se llama El coro de 1876 porque me interesaba mucho el alineamiento de caras que está en el cuadro del conde de Orgaz, está en las lanzas, está en fin, un poco en todos los precedentes, aunque aquí hay un lado diagonal y además está en pastel, ¿no? Porque Degas fue uno de los primeros coleccionistas del Greco. Yo pienso por qué Edgar Degas le interesaba el Greco. Entonces completamente desconocido en España, en Australia y en cualquier parte. Yo creo que es difícil determinar por la fecha temprana, incluso lo que es más maravilloso por respecto de Degas es que probablemente los cuadros que compró del Greco los compró como si fuera un artista anónimo, desconocido, de una forma muy naif, muy espontánea, simplemente le interesaron, ¿no? Yo creo que él se dio cuenta que en el Greco había un problema de que le asfixiaba la perspectiva, algo fundamental en el arte contemporáneo, y luego además que tenía unos colores extravagantes, algo que le interesaba mucho a Degas, ¿eh? Pero seguimos, y aquí ya con una experiencia
con una influencia directa. Este está en la exposición, cómo no, del Greco y la pintura moderna, el entierro de Casagemas, el amigo de Picasso, que se suicida en 1901 y que le produce a Picasso una alteración nerviosa lógica, ¿no? por un colega cómplice que va a hacer la carrera a París y que de repente por un desencuentro amoroso se suicida, y entonces hace una especie de serie que va a originar también todo el periodo azul, que es un periodo muy grequista porque es un periodo muy monócromo, y hace este cuadro, que es un cuadro vertical como el Conde de Orgaz. Es un cuadro en el cual en la parte de abajo, como hemos visto en el caso del Conde de Orgaz, está, digamos, la parte terrenal, el cadáver, acompañado en este caso, más que por obispos y por nobles, por una serie de figuras que son como las plañideras, ¿no? en el lenguaje de la cultura popular española, y luego un mundo elevado, sobrenatural, que en vez de estar elevándose, como en el caso del Greco, un alma que es una figurilla desnuda que sube hacia el cielo, aquí realmente es un cielo de desnudos con prostitutas, considerando un poco como ya un nivel que ya no es el nivel de lo natural y lo sobrenatural, sino del consciente y del inconsciente, ¿no? y del mundo un poco de lo que vive esa juventud, ¿no? Pero ya ahí nos está marcando claramente como Picasso, un Picasso todavía adolescente, que tiene en ese momento que hace este cuadro 20 años, ha comprendido, lo venía oyendo desde 1897 con 17 años, pero con 20 años ha comprendido muy claramente que en esa figura de ese personaje, que como ha explicado muy bien el rector al principio, tardó 3 siglos en ser reconocido, como es el Greco, tenía las claves para efectivamente apoyarse para la revolución moderna. Las dos claves, una es la del color arbitrario, es decir, el color naturalista, píntalo como lo piensas, no lo pintes simplemente porque se parece, el fauvismo, y luego para cargarse la profundidad del cuadro, es decir, no hay perspectiva. Entonces, las dos claves que da el origen al cubismo, eso Picasso lo asimila y lo va a poner en práctica. Vamos a ver otros ejemplos que quiero hacer así con peldaños para que se vea realmente que cómo se construye la modernidad de una forma muy anudada con el pasado, ¿no? Este cuadro que seguramente todos ustedes conocen, que es el cuadro del Greco, del cardenal, se llama el cardenal, ahora se recusa la identidad de que sea el cardenal Fernando Niño de Guevara, da igual, ¿no? Es un cuadro ya de la madurez del Greco, ¿no? 1590-1604, este retrato, casi huelga que yo haga comentarios cuando uno ve el retrato de Inocencio X de Velázquez, 1650, medio siglo después, es claramente una reconstrucción de esa imagen, pero cuando uno ve, he puesto un ejemplo, un retrato de Toulouse-Lautrec, en este caso, el de Justin Duel de 1891, claramente, de los múltiples ejemplos que se podían coger de Toulouse-Lautrec, está pensando también en esa figura alargada, sentada, aunque en este caso más frontalizada, del Greco. Y cuando ve uno que este está en la exposición de Soutine, de una forma más literal, ya no solamente confluyente, sino influyente, ve uno también el ejemplo del Greco, en 1921. O, naturalmente, cuando uno ve el Bacon de la serie múltiple que hace a comienzos de los años 50, en 1953, inspirándose en Velázquez del Inocencio X, pero que tiene toda esa también retrocesión hasta el Greco, ¿no? Seguimos viendo cuadros del Greco, ¿no? Esta Asunción
de 1613, ya en el periodo que Palomino y todos los tratadistas españoles que copiaron lo que él decía, imputaban al Greco un estado de alienación, de capricho enloquecido, que después se transformó también en una ridícula versión de que si el Greco tenía astigmatismo o tenía algún tipo de otro defecto visual, sin comprender un poco lo que era la mecánica del manierismo, ¿no? Y lo que era la mecánica cerebral del propio Greco, ¿no? Hace esta imagen, que es una imagen realmente terriblemente moderna. No me extraña nada que los contemporáneos se hicieran estupefactos. Eso también es una prueba que para poder conquistar el futuro hay que estar fuera de moda, porque cuando estás de moda, en realidad mueres con la moda. El Greco, por ejemplo, nunca estuvo de moda, llegó a España y Felipe II, con mucha razón, que estaba muy enterado de las modas, lo consideró de modé, porque era manierista, y entonces él pensaba que en ese momento había que ser naturalista. Y luego después los españoles consideraron que se había vuelto loco, que es una forma también, es el colmo de estar fuera de moda. No se entera de nada, está loco. Entonces, bueno, sin embargo, este es el personaje que es fundamental para el siglo XX. Bueno, hay este cuadro y vemos un ejemplo, la Betsabé de Chagall. Y quiero insistir para que no haya la pasión por lo denotativo, lo evidente. Aquí hay un alargamiento de una mujer y un ángel que está a sus pies intentando agarrarse a esa asunción. Es exactamente lo que pasa con el rey David y Betsabé. Es lo que coge muy bien Chagall, además de la monocromía de Picasso. Bueno, meto aquí a una cosa de Pollock, un poco forzada, porque Pollock evidentemente tuvo una relación a través de Thomas Hart Benton, que vamos a ver en su momento, está también en la exposición consignado, pero la idea, por ejemplo, de el abrazo masculino-femenino, la pietà, ¿no?, directa o inversa, ¿no?, la idea del alargamiento, la idea de la monocromía, la idea de la fantasía, ¿no?, evidentemente es grequista, ¿no? Y esto es lo que también está en la exposición, esta obra que, sin embargo, es una obra, digamos, de influencia literal. Vemos una anunciación del Greco y vemos cómo Chagall se inspira en una obra del Greco de forma literal. Lo que pasa es que cambia los personajes y después de repente la estructura. Esto es lo que llamo yo una influencia, pero no una confluencia, ¿no? La crucifixión de 1597-1600, Chagall, Éxodo, 1952-1966. Esto me interesa, aunque no haya una analogía visual, porque hay un trastocamiento de símbolos para una misma imagen, aunque esté resuelta de forma diferente. Aquí la población de la gente es exactamente 4 personajes que están al pie de la cruz y 2 ángeles que lo acompañan. Aquí realmente vemos los ángeles en forma de un gallo, es una iconografía del folclore judío ruso. Y luego una cosa maravillosa de fusión por parte de Chagall del cristianismo oriental como el greco, por esa empatía, ¿no?, de los artistas orientales por el Greco, que es la idea de, y lo llama así a su cuadro, éxodo. Es decir, el pueblo judío masacrado al pie de la cruz. Eso es una configuración, una confluencia muy brillante por parte de Chagall, ¿no? El Laoconte,
que pinta el Greco en 1610-1614, una obra formidable, extraña, una obra que lógicamente no podía dejar de fascinar a los artistas modernos, no solamente por esa mezcla de figuras fulgurantes en primer término alargadas, sino también por todo ese paisaje, digamos, fantasmagórico. Y de hecho va a tener una secuencia que yo creo que todavía dista mucho de analizar pormenorizadamente. Bueno, la historia de Laoconte, lo digo para quien no lo sepa, es la historia de ese sacerdote troyano que en un momento determinado, cuando los griegos, incapaces de tomar Troya, deciden en un momento determinado, desesperados, que tienen que volver a su casa sin haber tenido ese botín que esperaban conseguir después de varios años de guerra, y entonces el astuto Odiseo o Ulises les dice: no, vamos a intentar engañarles dejándoles un caballo como si fuera un trofeo que hemos abandonado porque no nos interesa llevarnos por su peso a nuestras tierras, caballo en cuyo vientre está un montón de guerreros griegos. Y entonces el sacerdote troyano Laoconte tiene la adivinación de que es una trampa y entonces sale a prevenir a sus compatriotas de que no deben meter en la ciudad ese caballo. Entonces la intervención de la diosa protectora de los griegos hace que manden unas serpientes que devoran no solamente a Laoconte sino a sus hijos, tema que ha dado origen a una larga y muy fecunda historia en el arte occidental que no viene al caso comentar, pero que cuento porque de repente poner frente a Toledo, ¿no?, a esta imagen, ¿no?, tan singular de estos desnudos, tiene un impacto que probablemente dejara completamente desconcertados a sus contemporáneos, pero que sin embargo avivó de forma extraordinaria la imaginación de los que estaban creando la vanguardia de nuestro siglo, ¿no?, como por ejemplo Cézanne. Voy a poner algunos ejemplos que también son monócromos, que también están en la naturaleza de bañistas de Cézanne, porque evidentemente Cézanne, aparte de Degas, que fue coleccionista, es operativamente quizá uno de los mayores difusores del Greco. Tenía muchos motivos para interesarle por el Greco. Tenía el motivo de que él quería meter, decía, el impresionismo, o sea, cargándose el impresionismo en los museos. Quería llevar la modernidad al clasicismo. Le interesaba el desnudo, le interesaba la naturaleza, la pastoral. Entonces, evidentemente, tenía una relación muy fuerte con el Greco, que obviamente vio, ¿qué más da cómo? Entonces, hay toda una serie de las múltiples que se podían poner, de bañistas que reproducen las imágenes que ha creado. Son obras que van desde 1895 a 1904 a 1905, pero que es evidente que a una figura clave para la modernidad, que es Cézanne, el Cézanne maduro, el Greco fue fundamental. Luego hay estas analogías, que esta está en la exposición, obvias, que para qué decir Modigliani, el caballero con la mano en el pecho, con Paul Alexandre con la mano en el pecho. Esta obra es una obra perturbadora como Laoconte y muy interesante por sus consecuencias, hoy perfectamente establecidas, entre otras cosas, porque es quizá la obra clave para realizarse, la obra clave a su vez para el cubismo. Es la visión de San Juan, o la apertura del séptimo sello del Greco, de 1608-1612, y evidentemente, lo dijo Richardson, es la obra clave para entender Las señoritas de Aviñón. Evidentemente, las señoritas de Aviñón no se reducen a ser una copia de la visión de San Juan del Greco.
Ahí intervienen las máscaras africanas, ahí intervienen otros elementos, pero intervienen lo fundamental, que no solamente son los desnudos, sino la relación indiscriminada entre el fondo y la figura, la ruptura de la perspectiva, la idea de que realmente el fondo y la figura forman una misma entidad. Si uno ve esa imagen y uno retrocede a esta otra imagen, pues entiende lo que estoy diciendo, ¿no? El paisaje de Toledo del Greco, que se fecha entre 1598, 1600, y que, bueno, pues es un paisaje muy, digamos, alucinante, monócromo, pero que yo aquí me atrevo a establecer una cosa que yo no he visto que nadie haya hecho, sino insistir en la necesidad de explorar la modernidad del Greco, es decir, en la necesidad de ahondar más en el pasado para poder comprender el presente, ¿no? Porque yo creo que ese cuadro de Cézanne, de una serie amplísima que se considera capital, que es la serie que hace Cézanne sobre la montaña de Saint-Victoire, desde Louvre, que los hay más monócromos o más, da igual, tampoco me he molestado en buscar un cuadro que fuera cromáticamente similar, de 1906, es un cuadro absolutamente que yo creo que está dentro de la concepción que tiene ese paisaje del Greco, ¿no? O ya de una forma, digamos, tampoco de una manera evidentemente literal, pero toda esta idea del paisaje agitado, esto es Soutin, la cima de Enserret, muy cerca de donde pintaba en Provenza Cézanne, de 1922, esa idea del paisaje que se mueve, el paisaje que realmente crepita, ¿no? Que orgánicamente se va contrayendo y moviéndose, porque la naturaleza se mueve, claro que se mueve, ¿no? Hasta las montañas se mueven, ¿no? Como saben muy bien los ingenieros, ¿no? Entonces, quiero decir que eso lo capta como también su paleta, o este otro cuadro también, que creo que tiene que ver mucho también con Cézanne y tiene que ver también con el Greco, ¿no? De una casa de campo en 1934, ¿no? O este paisaje de tonalidad más grequista, más monócromo, también todos son de Soutin. Ejemplo, entre otros muchos, que podríamos conseguir de la atmósfera y también la forma de tener la visión de la perspectiva aplanada que tiene el Greco. O esta obra de Jackson Pollock joven, que es Caminando hacia el oeste, de 1934-35, toda esa serie de ondulaciones azulencas, toda esa historia de ritmos infinitos que se van entrecruzando en horizontales, verticales, completamente grequista, ¿no? Y que, pues, un jovencísimo Pollock está asimilando. Vamos a ver incluso a veces cómo realmente, lo voy a traer como un testimonio, porque si no estas cosas parece que no se creen, ¿no? Si no tienen una transcripción literal, pero estaba en esa tesitura. Bueno, hay un personaje que voy a poner más que una imagen, pero yo creo que es puro greco, que es el Giacometti. He puesto aquí 3 hombres de 1949, pero Giacometti, evidentemente, que debe mucho a cosas que no tienen que ver con el greco, pero significativamente todas orientales, debe mucho al arte egipcio, es obvio, debe mucho al arte arcaico de la Grecia occidental y oriental, esa idea un poco de los kuroi que están rígidos y avanzan una pierna, como un poco parodiando al arte egipcio, ¿no? Pero hay 2 cosas que tienen que ver con el Greco de una forma radical, ¿no? Una es la consunción. Estas figuras están descarnadas porque se han consumido. Se han consumido, pero si uno mira atentamente
cómo están fraguadas, ve los dedos del artista, que, aunque lo haya después llevado a bronce, uno ve ahí las huellas dactilares de la consunción, de la consumación de esa figura. Eso es completamente el Greco, más el Greco que cualquier otra cosa, aunque no se parezca nada al Greco, porque es una escultura. Pero es indudablemente Greco, por un pintor suizo de origen italiano que vive en París. Como el Greco era un cretense que se educó en Venecia, pasó por Roma y acabó en Toledo. Bueno, esto es muy rápidamente paso por ella, no porque no sea merezca, es el maestro de Pollock, que es de Thomas Hart Benton, que es un pintor estadounidense. No hay que sentirse culpable por no conocerlo, pero un pintor que tiene su carrera de identidad y ha pasado a la historia norteamericana y no sabemos el pasado, pero si identifican las circunvalaciones, toda esa interpenetración de curvas. Este es un cuadro además muy greco, porque el tema es la balada. Una balada ya hay un juego de curvas, como la música, que es curvilínea. Es la balada del amante celoso del valle de Blond-Lory, 1934. Es decir, es como una canción folk americana que cuenta uno que de repente no soporta que su novia respire. ¿Qué es lo que le pasa a los celosos? Que es que de repente no puede soportar que el otro sea otro. Y claro, pues eso acaba mal siempre. Entonces aquí, de repente, pues hay esta historia. Pero es una historia maravillosamente estructurada en una interpenetración de curvas. Por tanto, una historia infinita, una historia que se puede acabar. Las historias prismáticas valen para el momento. Las historias curvilíneas, que son historias femeninas, valen para la eternidad. Entonces, este es el maestro de Pollock. Y a su vez es el discípulo del Greco. Y aquí es un dibujo muy interesante que está en la exposición, se llama Gótico, del 44 de Pollock, que es una parodia del Greco. O sea, es que es el chaval que está copiando cuadros del Greco directamente. No hay explicación, más explicación que esa, ¿no? Bueno, y luego el chaval que se hace importante y que mantiene el ritmo curvilíneo que en el dibujo tenía, que su maestro Thomas Hart Benton estaba haciendo para explicar, no solamente formalmente, sino para poder darle una continuidad a la historia, porque la historia de los celos es una historia interminable. Hay otras historias que son finitas y hay otras historias que son infinitas. La historia de la posesión del otro es infinita. La historia de nuestra vida es finita. No se transmite, ¿no? Entonces, bien, pues de repente hace esta configuración en toda una serie de curvas, en monocromía azul, como Picasso en el periodo azul, insuflado por el Greco. De repente vemos cómo el pintor gestual más radicalmente moderno de los años 40 y 50, pues de comienzo a fin está girando sobre el Greco. Normal, es que no se podía girar sobre otra cosa, puesto que el Greco había dado las claves un poco de lo que era la modernidad. Y voy a acabar pues con una cosa que también está en la exposición y que creo que es tan directa que no hace falta más comentario, que es con este retrato del Greco, que retrato de un pintor que se atribuye que sea posible que sea Jorge Manuel Tertocópuli, su hijo hacia 1603, y luego que Picasso en 1950 hace un homenaje a esa obra del Greco. Es decir, Picasso, que desde 1897 está ya impresionado con el Greco, casi medio siglo después, hace un homenaje a la figura
que le abrió las puertas de la modernidad, ¿no? No sé si todo lo que les he dicho les ha podido servir de algo. Lo que sí me gustaría, más allá de los ejemplos que haya podido proyectar, es que tuvieran conciencia de lo que he dicho al principio, de que realmente sin juntar la horizontal de la red con la vertical de la memoria, no somos nada. Y el Greco es un ejemplo. Muchas gracias.